Bienvenidos queridos amigos a su programa Con la Biblia en tus oídos, lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy Isaías 15. Profecía sobre Moab. Cierto de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto de noche fue destruida Kir de Moab, reducida en silencio. Subió a Bajit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullarán Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentarán el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luitz subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por lo tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores. Leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Esta es una profecía muy terrible de uno de los enemigos de Israel, Moab. Aquí se menciona claramente que en una noche, o sea, en un momento, van a ser destruidas las ciudades de Moab. Luego menciona con la costumbre de ese tiempo cómo ellos se vestirán de lutos, con ceniza, llorarán, gritarán de dolor. Dice que este grito se escuchará por kilómetros, incluso menciona ahí con datos geográficos los lugares hasta donde se escuchará esos gritos. De alguna manera, una forma muy gráfica, Dios está tratando de entender que su grito, que su lamento va a ser muy, pero muy grande. Su pérdida va a ser muy grande. ¿Qué podríamos sacar de tal profecía que tiene un mensaje tan desanimador? Bueno, primeramente podemos encontrar lo siguiente. Luego de decir en el versículo 3 y 4 que ellos van a aullar, van a gritar de dolor, que su voz se va a oír por muchos lugares, en el versículo 5 dice algo muy interesante. Mi corazón también dará gritos por Moab. Siendo mensaje nos aparece aquí en la palabra de Dios. Dios está diciendo que así como ellos van a gritar por dolor, por la pérdida de sus hijos, de sus riquezas y todo eso, Dios también va a gritar con ellos, porque Dios también va a sentir su dolor. ¿Acaso no lo siente así un padre, una madre por su hijo? ¿Acaso cuando su hijo está sufriendo, doliendo, también en su corazón hay como un grito de dolor, de impotencia por no poder ayudar a su hijo? Pero, ¿qué hay de Dios? ¿Acaso Dios no tiene el poder para librar a sus hijos de ese problema? ¿Acaso Dios no tiene el poder o no tenía el poder de librar a Moab de esa maldición, independiente si era pueblo de Dios o no? Por supuesto que Dios tiene el poder para eso, pero debemos recordar, queridos amigos, que Dios no interviene en el camino que tú y yo decidimos transitar. Eso es parte de la libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Si nosotros amamos y deseamos la libertad, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad en todos los sentidos, si nosotros deseamos, amamos eso, y mucha gente pelea, lucha, da su vida por eso, tenemos que entender que esa libertad nos da maravillosos beneficios, pero también le permite a los seres humanos dañarse a sí mismos. Por ejemplo,
esa misma libertad que nos permite creer y pensar lo que yo quiero, también esa misma libertad me permite tomar un cigarrillo y fumármelo. Por tanto, si nosotros decimos, Señor, quita todo el mal del mundo, ¿será que al quitar el mal del mundo Dios tendrá que quitar la libertad que nos ha dado? Y al quitar la libertad también nos quitará las cosas buenas que realizamos por causa de la libertad. Es por eso que el texto dice, mi corazón da gritos también por Moab. ¿Cómo Dios no se iba a sentir impotente, digámoslo así, por esa gente que estaba perdiendo sus hijos, que estaba perdiendo sus riquezas? ¿Cómo Dios no iba a sentir ese dolor con ellos? Y más sabiendo que ellos no tenían el conocimiento del Dios verdadero y que lo más probable muchos de ellos no solamente iban a morir una muerte normal, sino que iban a tener una condenación eterna. Dios entiende nuestro dolor, aunque no lo puede eliminar de inmediato, pero sí lo que nos promete es su compañía y su soporte en ese momento difícil que tengamos. Él grita con nosotros cuando estamos dolidos. Él está con nosotros aunque nosotros no lo veamos. Su soporte, su fuerza está disponible para cada persona que con mucha tribulación, con mucho problema va a Él y pide fuerza. Lo otro, queridos amigos, Moab, al parecer, eran una ciudad muy próspera, porque también en sus versículos dice que ellos pierden muchas riquezas en esta destrucción que les llega. Tristemente, muchas veces la prosperidad nos trae también altivez y el ser humano se olvida de Dios cuando empieza a tener mucho más, porque sus necesidades son suplidas por aquellas cosas que tenemos en abundancia. Y eso, tristemente, no en todos los casos, nos lleva a pensar que es por nuestra fuerza, que es por nuestro poder que tenemos esas cosas, cuando en realidad es Dios que nos da la inteligencia y la fuerza para obtener lo que tenemos. Queridos amigos, que no sean las riquezas, que no sea tu buen sueldo, que no sea tu prosperidad la que finalmente te lleva a la destrucción de tus hijos, de tu familia, de tu matrimonio, porque muchas veces producto del éxito se nos olvida las cosas más importantes que tenemos a nuestro lado. Que las riquezas tampoco nos hagan perder nuestra salvación, que es lo más importante. Busquemos a Jesús, aquel que grita, llora y está con nosotros en esos momentos de dificultad. Y pidámosle a Él humildad si somos prósperos y tenemos prosperidad, para que nunca apartemos nuestra mirada de Él, ya que si apartamos nuestra mirada de Él, todo estará perdido. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere eso para nuestra vida. Que Dios te bendiga. Si te gustó este video, te invitamos a darle me gusta y compartir con tus amistades. Si aún no te has suscrito a este canal, te invitamos a realizarlo y de esa manera YouTube podrá compartir con otros suscriptores este mismo video. Y ahora daremos lectura a la lección diaria de la Palabra de Dios titulada Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. El versículo para memorizar, Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Viernes 8 de diciembre, para estudiar y meditar. Una de las principales conclusiones de la narración de la experiencia de Pablo en el Areópago es su estudio en el lugar de los hechos de cómo abordar a un grupo de incrédulos no alcanzados, que se tradujo en un pequeño grupo de creyentes en Atenas. Palabras del apóstol y la descripción de su actitud y del ambiente que lo rodeaba, cómo las trazas de pluma inspirada habían de transmitirse a todas las generaciones venideras como testimonio de su firme confianza, su valor en la soledad y la adversidad, así como de la victoria ganada en favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo.
Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y los metiera en dificultades. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero, con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las divinidades paganas y les reveló el Dios verdadero que era desconocido para ellos. Ellen White, Los Hechos de los Apóstoles, página 198. Por medio del contacto directo con la gente, el estudio de su cultura y religión y el respeto por su devoción a las cosas espirituales, Pablo consiguió algo notable en Atenas, algo que es un tesoro de conocimiento para la iglesia. Evitó irritar a sus oyentes. Esto fue en sí un logro importante, inspirado por Dios. Según Ellen White, este es el tesoro de conocimiento al que nosotros, como iglesia, debemos prestar atención en esta historia. Preguntas para dialogar. Primero, si tomamos como modelo la historia de Pablo en Atenas, ¿cuál es el primer paso que debe dar todo el que inicie obra evangelizadora en una ciudad? 2. ¿Qué tipo de conducta se espera de un cristiano para tender puentes hacia la gente de la ciudad y, por cierto, de cualquier otro lugar que no conoce a Dios? Pregunta 3. Cuando nos sentimos provocados por los tipos de ídolos modernos, ¿qué debemos evitar hacer, especialmente al principio, al iniciar obra evangelizadora entre la gente que adora estos dioses? Cuarta. Pablo podría haberse limitado a presentarles a este Dios que los amaba y ellos se habrían sentido muy complacidos, pero luego cruzó una línea que hizo que la gente pensara que era un iluso. Cuando presentó la resurrección, ¿debiera haber hecho esto? ¿Por qué sí y por qué no?